Hola, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver la clase de enfermedades respiratorias que vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Primero vamos a ver esta primera parte que son las generalidades de las enfermedades respiratorias, donde vamos a ver una pequeña introducción del aparato respiratorio y para que se vayan familiarizando un poquito con las infecciones respiratorias que van a encontrar cuando vayan a sus prácticas clínicas, ¿ya? Y vamos a tener una segunda parte donde vamos a ver el manejo nutricional. Entonces, para partir, vamos a ver de forma muy general el aparato respiratorio, sus funciones, sus estructuras. Va a ser de forma muy general porque ustedes van a tener una clase de fisiología y de anatomía, de fisiopatología de las enfermedades respiratorias, ¿ya? Por lo tanto, esto es solo un repaso. Entonces, como ustedes saben, el aparato respiratorio tiene como función principal el intercambio gaseoso y la distribución de oxígeno, y es un conjunto de órganos y estructuras que permite la entrada de aire rico en oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono producido por el cuerpo. Les traje aquí una fotito donde pueden ver todo el aparato respiratorio en un niño. Tienen los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y dentro de los pulmones vamos a encontrar estas estructuras más pequeñas que, como ustedes saben, se encargan del intercambio gaseoso, que son los alvéolos, y vamos a tener también los bronquiolos. Es importante que sepan que este aparato respiratorio, para recordar, se divide en el tracto respiratorio superior y en el tracto respiratorio inferior. Es súper importante que esto lo recuerden porque las infecciones respiratorias vamos a tener infecciones respiratorias de la vía aérea superior y otras de la vía aérea inferior o del tracto respiratorio inferior. Así que por eso es importante hacer la distinción. Dentro del tracto o la vía aérea superior vamos a encontrar las fosas y los senos nasales que se encuentran dentro de la cavidad nasal. Vamos a encontrar la faringe y la laringe, mientras que en las vías aéreas inferiores o el tracto respiratorio inferior vamos a tener la tráquea, los bronquios y obviamente los alvéolos, que van a estar dentro de estas grandes estructuras que son los pulmones. Les puse aquí un pequeño recordatorio de las funciones generales de algunas estructuras del sistema respiratorio. Primero vamos a encontrar las fosas y los senos nasales, que se van a encargar de filtrar y humedecer el aire antes de que continúe por el circuito respiratorio. Y tenemos la faringe y la laringe, que quiero que recuerden bien cuál es su función, porque vamos a ver un poquito al final de trastorno deglutorio muy brevemente, entonces para que recuerden un poquito qué es lo que hace cada una. La faringe entonces va a permitir el paso del aire desde la nariz hacia la boca, desde la nariz y la boca hacia la laringe y luego hacia la tráquea, y actúa como una vía común para la respiración y para la deglución, mientras que la laringe se va a encargar no solo de la producción del sonido, sino que también de la perdón, de la protección de las vías respiratorias, y aquí se genera el cierre de la glotis durante la deglución para evitar que los líquidos o los alimentos entren a nuestras vías respiratorias. Luego tenemos la tráquea, que es un conducto que va a permitir el paso del aire para permitir la respiración, y esta conecta la laringe con los bronquios, que a su vez van a conducir el aire hacia los pulmones. También vamos a tener los bronquios, que se encargan del pasaje del aire hacia los pulmones, y como vimos previamente tenemos los alvéolos, que van a ser los encargados del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre. Es súper importante que sepan destacar que hay ciertas características que distinguen al aparato respiratorio en niños versus en un adulto. Primero, hasta los 6 meses los lactantes son respiradores nasales, es decir, no respiran mediante la boca. Y también la vía aérea es más fina y su nariz es más pequeña. Y estos dos factores entonces van a hacer que sean los niños más propensos o tengan un mayor riesgo de obstrucción. Además, su tráquea es más corta y estrecha, y finalmente la contracción del diafragma es menos eficiente y tienen menor cantidad de miofibrillas, por lo tanto requieren un mayor esfuerzo respiratorio, por lo que hay mayor tendencia a la fatiga muscular. Entonces, ahora que vimos un poquito todo lo que era el aparato respiratorio y sus estructuras para recordar, vamos a entrar a las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias son graves en menores de un año, a diferencia de cómo sucede en un adulto. No es un resfrío común y los niños pueden necesitar ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva. Y estas pueden ser de origen bacteriano o viral. Las de origen bacteriano pueden ser generalmente causadas por estreptococos, por estáfilos, por micobacterias, y las virales los vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los agentes causantes, y lo que ustedes más comúnmente van a ver van a ser las infecciones respiratorias de origen viral. Entonces, como les comenté un poquito al principio, vamos a tener primero infecciones respiratorias de la vía aérea superior, donde vamos a tener la sinusitis, la nasofaringitis, la amigdalitis y la laringitis. Y vamos a tener enfermedades de la vía aérea inferior que afectan a estas estructuras de esta parte del sistema respiratorio, que van a ser el síndrome bronquial obstructivo, la bronquiolitis y la neumonía.
Les puse estas siglas entre paréntesis para que se vayan familiarizando un poquito con lo que se van a encontrar en las fichas clínicas de los pacientes, ya para que cuando vayan al hospital o a las prácticas clínicas, recuerden que estas siglas que ustedes ven aquí se refieren a la bronquiolitis y al síndrome bronquial obstructivo. Les traje esta pequeña curva que muestra las hospitalizaciones pediátricas de urgencia por causa respiratoria para que veamos un poquito cuál es la importancia de estas enfermedades respiratorias en el país. Lo que ustedes ven aquí en la línea de abajo son las semanas del año de la 1 a la 52 y como podemos ver, entre la semana 20 a la semana 24 se genera el pic de hospitalizaciones por causas respiratorias en Chile, lo que comúnmente se llama la campaña de invierno, que es cuando estas enfermedades respiratorias se disparan. Pero es importante mencionar que luego del COVID, si bien las enfermedades respiratorias tienen su pic, igual ustedes las van a ver que están durante todo el año presentes, ¿ya? Entonces, ya vimos las infecciones respiratorias y ahora vamos a ver cuáles son los agentes causantes de estas infecciones respiratorias, ¿ya? Como les decía, puede ser una bacteria o un virus y ahora vamos a ver los virus porque son los más frecuentes. Dentro de los virus más frecuentes vamos a encontrar el metaneumovirus, el adenovirus, el virus respiratorio sincicial, la influenza, la parainfluenza y el SARS-CoV-2, que es el agente causante del COVID-19, ¿cierto? Les puse nuevamente estas siglas que ustedes se van a topar muy frecuentemente en las fichas clínicas para que las tengan por ahí anotadas y conozcan un poquito, ya estén familiarizados con esto cuando lleguen allá. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene un síndrome bronquial obstructivo, un SBO, por virus sincicial, por virus respiratorio sincicial, ya para que hagamos esta distinción entre la infección respiratoria y el agente causante. Súper importante recordar usar aislamiento en todos los pacientes con patologías respiratorias. Recuerden que ustedes pueden tener aislamiento por gotitas, aéreo, por contacto, los tres juntos. Y es súper importante que vayan viendo en cada sala que estén los pacientes cuál es el aislamiento que ustedes les van a pedir, ¿ya? Entonces, ahora que vimos las infecciones respiratorias con sus agentes causantes más frecuentes, quiero que veamos un poquito el tratamiento para que conozcan un poco los fármacos que se van a topar en estos pacientes. Primero, podemos tener pacientes que están con corticoides como la fluticasona, la budesonida, la prednisona o la metitprednisolona. Y vamos a tener además un grupo de pacientes que usa, por ejemplo, broncodilatadores, ¿cierto? No sé si ustedes han visto los broncodilatadores antes, son conocidos también como agonistas de beta 2 adrenérgicos y lo que hacen es relajar el músculo bronquial. Y dentro de estos tenemos salbutamol, terbutalina o formoterol. Y además hay un subgrupo de broncodilatadores, que son los broncodilatadores anticolinérgicos, que son fármacos que se inhalan y que lo que hacen es actuar impidiendo que la acetilcolina realice su función y por lo tanto van a mantener al bronquio dilatado. ¿Ya? Y dentro de esto encontramos uno súper común que van a encontrar en la clínica, en los hospitales, que siempre me equivoco al pronunciarlo, que es el bromuro de ipratropio. ¿Ya? Y además, bueno, súper importante destacar que estos pueden estar siendo utilizados en conjunto, ¿ya? O sea, pueden ustedes tener un paciente con bromuro, con salbutamol, con prednisona, son excluyentes uno del otro. Y en conjunto con todos estos fármacos suelen usarse antipiréticos para bajar la fiebre, kinesioterapia o jarabes para la tos. Esta sigla que ustedes ven acá, la KNT, significa kinesioterapia respiratoria y se usa para mejorar un poquito la condición del paciente. Además de los fármacos, podemos tener pacientes que tengan un tratamiento con oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Es el uso terapéutico del oxígeno en concentraciones mayores a la del ambiente para que la presión parcial de oxígeno y la saturación de hemoglobina se mantenga dentro de los rangos normales y así poder disminuir las manifestaciones de un paciente con hipoxia. Dentro de la oxigenoterapia vamos a tener distintos sistemas de administración de oxígeno, ¿ya? Les traje fotitos para que se vayan también familiarizando con esto, pero todo esto que vamos a ver ahora, perdón, es ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Entonces, dentro de la ventilación mecánica no invasiva, como dice el título, vamos a tener dos sistemas de administración de oxígeno. Unos van a ser los de bajo flujo, que son dispositivos que parte del gas inspirado proviene del ambiente y otra parte del oxígeno proviene del dispositivo. Por lo tanto, las concentraciones de oxígeno suelen ser un poquito menos estables. Y dentro de estos sistemas de administración de bajo flujo vamos a encontrar la naricera, la mascarilla simple y esta aquí ya no se ve tanto, pero igual les traje una fotito que es la mascarilla con reservorio.
Y luego, en los sistemas de administración de alto flujo, vamos a encontrar que estos son dispositivos donde el flujo aportado supera la demanda inspiratoria del paciente. Por lo tanto, todo el gas inspirado por el paciente va a venir en su totalidad desde el dispositivo, ¿ya? Esto hace que el gas, obviamente, tenga concentraciones un poquito más estables que los de bajo flujo. Y dentro de estos tenemos la mascarilla Venturi y la cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Primero tenemos aquí las fotitos de la oxigenoterapia o los dispositivos de bajo flujo, que tenemos la naricera, aquí que se ve en este bebé, uno de los más comunes que ustedes van a ver en el hospital. Tenemos la mascarilla simple y tenemos aquí, por último, como yo les decía, la mascarilla con reservorio, que es menos frecuente el uso, ¿ya? Y tenemos estas que son de alto flujo, donde tenemos la mascarilla Venturi y la cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Además, les quería mostrar un poquito el tema de el BiPAP y el CPAP, que también son nombres que ustedes se pueden topar por ahí, ¿ya? Primero, tenemos que tener claro que estos son dispositivos de origen de ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? El CPAP, entonces, lo que es un dispositivo en el que la presión de aire es la misma al exhalar y al inhalar, y en el BiPAP lo único que tenemos distinto es que el aire que se inhala y se exhala, tiene distintas presiones de aire, ¿ya? Así que para que ustedes sepan, se familiaricen con esto, son dispositivos. Y finalmente les traje por aquí la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Van a ver también pacientes con full face, que se le llama, o full mask, que es una máscara que les cubre toda la cara. Y eso no es una ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Puede ser una ventilación mecánica no invasiva de alto flujo, por ejemplo, ¿ya? Pero ventilación mecánica invasiva solo tenemos dos, que es el tubo endotraqueal que vemos en la fotito que está aquí, este paciente recostado, y en un tubo de traqueostomía, que es este que está aquí a la derecha. ¿Ya? Em, Cosas importantes acá. em, en este, obviamente, en el tubo endotraqueal el paciente no va a estar despierto y mientras que la traqueostomía el paciente sí puede estar vigila en el fondo. Ya esas son diferencias importantes. Y una vez que nosotros tenemos esta ventilación mecánica invasiva, va a depender obviamente de la condición del paciente, cuánto es lo que el paciente vaya a estar sometido a esta ventilación. Y es súper importante que nosotros evaluemos en la ficha clínica, porque obviamente esta es una evaluación de fonoaudiología, si el paciente presenta o no un trastorno de glutorio post-extubación, ¿ya? La disfagia post-extubación es el trastorno de deglución que puede presentarse después de la extubación y su incidencia varía en un 3 a un 62% dependiendo de diversos estudios, ¿ya? Y es súper importante que la evaluación sea por fonoaudiología para determinar consistencia y trabajo en equipo multidisciplinario. En el fondo, quien va a determinar si hay disfagia o trastornos deglutorios es la fonoaudióloga. Y ustedes, y ella lo que nos va a decir es, por ejemplo, ya, este paciente puede comer textura papilla, no líquidos. Y lo que ustedes tienen que hacer es encontrar todas las estrategias nutricionales posibles para que este paciente reciba un aporte completo mediante el régimen que les está, mediante la consistencia que les está sugiriendo la fonoaudióloga. ¿Ya? Em, es súper importante que respetemos esto porque si nosotros no manejamos la disfagia de forma correcta, pueden ocurrir, por ejemplo, broncoaspiración de líquidos, de alimentos, que llevan a que el paciente, uno, se pueda agravar y dos, alargue su estadía intrahospitalaria, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes en el hospital vean un paciente que dice trastorno de deglución o disfagia, uno, tienen que encontrar cuál fue la causa de esto, ver si el paciente, por ejemplo, estuvo con una ventilación mecánica invasiva y además ver cuál es la consistencia que le están dando al paciente. Por ejemplo, aquí les puse el uso de espesantes. Muchos de los pacientes con disfagia, con trastornos dilutorios, les ponen una indicación de no líquidos porque los líquidos se aspiran, se llegan hacia los pulmones, llegan a los pulmones del paciente y obviamente el estado clínico del paciente empeora muchísimo. Por lo tanto, siempre, 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 siempre en la ficha fijarse si es que dice uso de espesantes y si es que lo dice, ustedes pueden anotarlo, deben en realidad anotarlo en su prescripción. ¿Ya? Y esas son la primera clase, la primera parte de la clase de las generalidades. Y ahora vamos a pasar a ver en una segunda parte cuál es el manejo nutricional de los pacientes con enfermedades respiratorias agudas.